Hola, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este webinar del Economista dedicado a la Cumbre del Cambio Climático. Me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Isabel Studer, directora de Alianza de la Universidad de California en México. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por la invitación, Luis Miguel. Y nuestro otro invitado es Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Miguel? Me gustaría empezar con una pregunta que es muy amplia y sobre la cual iremos haciendo close-ups. ¿Qué pasó en esta cumbre climática organizada por Biden? ¿Con qué se quedan ustedes? ¿Cuáles son las principales ideas? ¿Cuáles son los principales compromisos? Las principales acciones que mandan de esta cumbre. Empezamos contigo, Isabel. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que el mensaje más importante es que Estados Unidos está de regreso a las negociaciones climáticas. Me parece que es un punto esencial. Estas cumbres, bueno, pues todo el mundo está buscando a ver cuáles son los resultados, pero a veces, bueno, pues la percepción es lo que importa, porque al final, pues sí es lo que va a permitir ofrecer un contexto sobre la importancia que tiene el cambio climático. Y yo creo que aquí habrá que subrayar que, bueno, para Biden, y también es otro mensaje que queda claro en esta cumbre, es que el cambio climático es un aspecto central de su agenda climática. De su agenda económica. Y esto lo podemos ver en distintas intervenciones y distintos momentos a lo largo de la cumbre climática, pero bueno, pues simple y sencillamente subrayar que el mismo Biden dijo, bueno, hay un vínculo fuerte entre el cambio climático, la lucha contra el cambio climático y la generación de empleos. De hecho, pues el plan más importante que ahorita está sobre la mesa en sus negociaciones con el Congreso, pues es el plan de infraestructura, que es una inyección de 2.3 billones de dólares, trillion dólares, ahí planteados, pues tienen que ver con este tema de la transición energética. Digo, podemos regresar a ese punto. Otro aspecto que me parece muy importante es que, bueno, pues sí, Biden llega a esta cumbre, pero no llega con las manos vacías. Hace un compromiso muy importante de una reducción de emisiones del 50% al 2030. Ahí hay toda una discusión de que si es muy ambicioso o no es muy ambicioso, pero realmente viene a confirmar este mensaje de que Estados Unidos está de regreso y que quiere crear una credibilidad, un contexto de recuperar la credibilidad que se perdió con las políticas de Trump. Bueno, pudiéramos hablar después de muchas de las otras acciones de carácter de política interna en Estados Unidos para realmente mostrarle al mundo que es creíble esta meta. Finalmente, ya para cerrar, desde mi punto de vista, otro mensaje importante que se perdió por ahí en la prensa es que Biden se comprometió a duplicar la ayuda internacional para fomentar la acción en materia climática por parte de los países en vías de desarrollo. Y esto quiere decir que se va a aumentar de una cifra más o menos de 2.8 mil millones de dólares que ya se daba al final de los años de Obama a 5.7 mil millones de dólares. Esto, bueno, obviamente sabemos que hay un compromiso por parte de los países desarrollados, pues de ofrecer 100 mil millones al año, que es lo que se requiere para realmente impulsar la acción climática. Pero bueno, pone a Estados Unidos en una situación en la que está pues haciendo lo mismo que los países europeos ya habían estado haciendo durante los años de Trump. Entonces, bueno, creo que estos son mensajes importantes que provienen de la cumbre. Adrián, Isabel nos relata el papel que jugó Estados Unidos. A mí me gustaría pedirte que nos ayudes a entender qué pasó con otros países. Me llamó la atención que
en un contexto donde las relaciones con China son muy malas, las relaciones con Rusia son muy malas, en esta cumbre aparecen desfilando Xi Jinping exactamente después de Biden, aparecen otros líderes, pero por supuesto está Putin. ¿Qué nos puedes decir de lo que comentaron otros líderes? ¿Quién te sorprendió? ¿Quién te decepcionó en este mapamundi de compromisos? Sí, cómo no, Luis Miguel. Mira, lo primero que te diría es que le resultará peculiar a muchos expertos que si bien Estados Unidos y China mantienen desde hace bastante tiempo una serie de temas en los cuales hay grandes diferencias por competencia económica, por propiedad intelectual, por tarifas, por subsidios, etcétera. Eso pareciera que son asuntos que lo ven otros en otras circunstancias, otros actores, pero en clima, al igual que lo hicieron unos meses antes del Acuerdo de París, a mediados de 2015, la reunión de China y Estados Unidos, anunciaron, tanto en aquel entonces como ahora, antes de esta cumbre, anunciaron que van de la mano con todo el esfuerzo para reducir emisiones, que se van a tomar muy en serio el tema del cambio climático y salir juntos, manda una señal a la comunidad internacional para que nadie tenga dudas que estos dos países van a dar el paso, van a marcar el paso a todo el mundo, sus compromisos y las acciones que ya están emprendiendo cada uno de ellos son muy en serio. La meta que propuso Estados Unidos al 2030, como nos recordaba Isabel, 50% de reducción de emisiones, es muy ambiciosa. Esta reducción es con respecto a los niveles que tenía Estados Unidos en 2005. Tenía 6,000 millones de toneladas, va a llegar a 3,000. O sea, esa reducción muy fuerte y ya se encamina esa meta que ahora anunciaron para ser consistente con la meta a la que tienen que llegar a mediados de siglo. Cero emisiones, emisiones neutras de carbón. ¿Qué pasó con los otros países? Comento rápidamente dos o tres. Rusia me pareció el anuncio nada espectacular, no hubo nada en especial, simplemente dijo cuestiones del lugar común, que le importaba el cambio climático, etcétera, y que le iba a dar una atención a las energías renovables. Esto, pues, es consistente, desafortunadamente, con que Rusia ya traía de años atrás una posición muy poco asertiva, entusiasta o de liderazgo en cambio climático. Por eso Rusia había estado como uno de los 4 países importantes y creo que se mantiene, no quiero decir escéptico, porque nadie duda del cambio climático, pero no está haciendo la tarea bien. Llamó la atención, a mí me llamó la atención, Japón vino a reiterar ese cambio de política reciente con la llegada del nuevo primer ministro, en que Japón había estado en una posición un tanto pasiva, no había manifestado que iba con mucha ambición. Llega el nuevo primer ministro y dice, señores, Japón está decididísimo. Vamos para adelante, vamos por neutralidad de emisiones a mediados de siglo y vamos a entregar una meta de París al 2030 mucho más estricta de la que teníamos anteriormente. Entonces, doy un ejemplo más rápidamente. La India, aunque la India no hizo anuncios espectaculares de mediano plazo, no dijo vamos por cero emisiones, la India reiteró una meta ambiciosísima de energías renovables, 450 gigawatts entre energía eólica y solar. ¿Qué es eso? Nomás para recordar, todo el sistema eléctrico de México, 80 gigawatts más o menos, 450 gigawatts de solar y eólico para el año 2030. Impresionante. Yo termino este comentario diciendo, ya no hay duda cuál es la dirección, ya no hay duda del entendimiento de casi todos de que hay una urgencia. Y a ver si comentamos al rato, yo creo que esta cumbre fue de 3 cosas. Hablar de emisiones en estos rangos, en este nivel de escala, de celeridad, de magnitud. Hablar, como lo decía muy bien Isabel, hablar de recursos. Y cuando hablemos hacia adelante, hablar también que, en mi opinión, esta reunión marca el arranque es el disparo de lo que será un despliegue diplomático de alto nivel de Estados Unidos. Ya lo han probado. En el segundo periodo de Obama tenían lo que se llamaba la reunión de las principales economías del mundo. Y cada 2 meses se reunían a nivel de ministros
los 30, 40 ministros de ambiente y clima más importantes del mundo para trabajar en los detalles de cómo avanzamos financiamiento, cómo avanzamos renovables, cómo avanzamos cada cosa. Entonces es el arranque formal de lo que será un despliegue diplomático formidable de alto nivel, inevitable para México. México estará metido en todo esto, le guste o no. Hay una pregunta que quiero hacer, es una especie de desviación de la carretera principal, pero me gustaría conocer su punto de vista. Decimos, hay una visión clara de dos países líderes, de los dos países que en este momento marcan la pauta, Estados Unidos y China. Luego tenemos algunos casos que se sustraen a esta tendencia y dicen, yo todavía voy a exprimir la última gota de jugo que le queda a la vieja economía de lo fósil. Me gustaría, Isabel, Adrián, que me ayuden a entender, que nos ayuden a entender, ¿cuál es la lógica de alguien que dice, no me sumo porque todavía le puedo sacar jugo a lo que tenemos? Estamos pensando países como Rusia, estamos pensando Brasil, y en algún sentido podemos pensar en lo que dice el presidente López Obrador en esta cumbre. ¿Cuál es la lógica de no participar con todo en este esfuerzo global? Isabel. Bueno, mira, siempre ha sido la lógica, ese es el gran problema de un asunto como el cambio climático, o sea, es un problema de racionalidad colectiva, es decir, sabemos muy bien que todos debemos participar y contribuir, pero pues siempre está, digamos, como un amigo le gusta decir, el gorrón climático, es decir, pues, si yo ahorita no participo, pues estoy sacando la ventaja de que otros hacen el esfuerzo colectivo mientras yo no lo hago. Y había sido realmente la posición de todos los países en vías de desarrollo. Decía, bueno, pues obviamente los países que hicieron y contribuyeron más a las emisiones de gas de efecto invernadero, que habrá que recordar que el dióxido de carbono pues es el gran problema porque se queda muchas décadas en la atmósfera. Entonces dijeron, pues si ustedes contribuyeron al problema, ¿por qué los países menos desarrollados, que apenas estamos explotando nuestros recursos naturales, en particular estas energías fósiles para nuestro desarrollo, ¿por qué lo vamos a hacer? Pero hay que recordar que justamente lo que logró el Acuerdo de París, es decir, bueno, pues si seguimos con esta lógica, pues todos nos estamos disparando en el pie, porque todo el mundo sabe que si no se hace el esfuerzo colectivo, pues todos vamos a estar peor. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Estamos en el abismo climático porque ya pues la información científica es muy clara de que si no logramos estabilizar la temperatura y que no aumente más de 1.5 grados, que por cierto ya estamos en 1.2, hay quienes dicen ya estamos en 1.3, pues sí, realmente no es que en este momento vamos a sufrir las peores consecuencias, es que ahorita es la única oportunidad que tenemos en esta década de contener esas emisiones, bueno, no de contenerlas, de reducirlas para evitar la catástrofe, el abismo. Por eso hoy Biden pues está hablando de la emergencia climática, la crisis climática, ¿no? Entonces, claro, los países que tienen todavía ciertos recursos, o sea, y que no tienen que hacer grandes esfuerzos para reducir sus emisiones, bueno, pues es el caso de México, es el caso de Corea del Sur, es el caso de Brasil, que por cierto, en el caso de Brasil no es, el grueso de sus emisiones no provienen de los combustibles fósiles, provienen de la deforestación, ¿no? Y sobre todo del Amazonas. Entonces, estos países no tienen un incentivo para decir, ¿y yo por qué voy a participar? Voy a exprimir esa última gota. El gran problema con eso es que hoy ya estamos al límite y no solo eso, sino que estos países están perdiendo oportunidades gigantescas. Por ejemplo, el caso de Brasil que tú mencionaste pues es muy importante porque Brasil hoy está en negociaciones con Biden para ver cuánto financiamiento climático, cuánto de ese recurso que ya prometieron que van a duplicar, se va a ir para evitar la deforestación. Antes no había tecnologías para decir, ay, bueno, pues voy a hacer una producción agrícola sostenible, ¿no? Eso es imposible, es muy caro. Hoy ya los mercados muestran no solo que hay posibilidad de
un nicho de mercado muy amplio, o sea, que ya se está desarrollando a nivel mundial de manera acelerada para productos agrícolas sostenibles. Se les paga mejor y tienen, pues, obviamente, beneficios muy importantes para comunidades locales si se hacen bien los proyectos. No solo eso, sino que cada vez más el sector financiero ya está identificando esas oportunidades porque pues también hay una presión muy fuerte, empresas productoras, por ejemplo, de alimentos, pues hoy tienen una presión fuertísima de los mercados en los países desarrollados para que las compras de los productos pues sean sostenibles, que tengan certificaciones y que, bueno, además puedan mostrar que están reduciendo emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, yo creo que aquí muchos países en vías de desarrollo, o sea, que siguen siendo grandes productores agrícolas, incluido México, pues tienen oportunidades enormes, pero como nos hemos centrado nada más en un sector que, bueno, por supuesto que es el más importante, el de la energía, porque de ahí proviene el 80% de las emisiones de gas de efecto invernadero, pues perdemos a veces de vista que esta es una discusión más amplia, ¿no? Yo creo que hoy está cambiando no nada más lo que pasa a nivel diplomático y de los compromisos de los estados, sino lo que está pasando en los mercados. Y me parece que ese es un tema crucial que pues, en México no estamos considerando suficientemente, pero que ofrece oportunidades enormes para hacer no solo una transición digamos, sostenible y que sea responsable con el cambio climático, sino que nos permitiría atender temas de pobreza y desigualdad. Creo que fue muy clara, Isabel, Adrián. Quiero ponerte más complicada la pregunta. ¿Qué gana quien no se suma estos gorrones climáticos que dice Isabel, citando a un amigo de ella? Pero yo diría, ¿qué gana y qué pierde? ¿Cuáles son los riesgos para estos gorrones climáticos? Bueno, hay varios conceptos aquí que están un poco entrelazados. Yo quisiera hacer un comentario sobre esto de por qué exprimirle la última gota y pienso en el petróleo. Muy rápidamente, a ver, hoy como se da la contabilidad de emisiones de un país, es lo que el país emite dentro de sus fronteras, en sus actividades. Curiosamente, los países que exportan petróleo no les cuenta en su contabilidad de emisiones de dióxido de carbono exportar petróleo, digamos, y que se queme en otro lugar. Por supuesto, en el momento de la extracción del petróleo, eso va a la cuenta del país que lo está extrayendo. Y aquí es donde está un dilema muy interesante y que tiene que ver con algo que el presidente comentó, pero creo que no lo hizo de la manera adecuada. A ver, hay un gran movimiento en el mundo que a lo que hace un llamado es dejar los hidrocarburos en el subsuelo. ¿Qué quiere decir? No esperemos a que se agoten, tenemos ya que dejarlos en paz y movernos a tecnologías y modalidades de energía que no emitan dióxido de carbono. Ese es el desafío para el planeta. Ahora bien, pensemos por un momento, como ejemplo, a Noruega. Noruega ha estado por décadas haciéndose millonario, sacando gas y petróleo del Mar del Norte y exportándolo. De ahí viene una gran cantidad de dinero de Noruega. Noruega empezó a hacer dos cosas. Primera, hace ya muchos años, empezó a bajar sus emisiones domésticas. Esto quiere decir su transporte, su propia energía, sus edificios, todo empezó a descarbonizar. Y Noruega va a llegar a cero emisiones probablemente antes que ningún otro país del mundo. Pero el dilema en Noruega, y que ya están tomando la decisión, es ellos ya dijeron no van a apostarle a sacar todo el gas y el petróleo que tienen disponible. Aunque hubiera todavía demanda y que la habrá dentro de 15, 20 años, pero ya muy disminuida, no van a apostarle a la última gota. Eso sí requiere un esfuerzo muy grande, renunciar a hacer dinero exportando tu petróleo, aunque para entonces ya ellos habrán llegado en 15, 20 años a cero emisiones. México es una situación diferente porque nosotros no tenemos más que 9, 10 años de reservas en un acceso razonable. Entonces, lo que dice el presidente, ya se ha hablado mucho, no va a ayudar
a bajar emisiones de conjunto. Pero ese es un tema que quería señalar, que las emisiones de cada país es lo que quemas en casa, y si exportas cosas que en otro país emiten dióxido de carbono que calienta el planeta, eso no va para tu contabilidad. Pero hay otra faceta de esto, Luis Miguel. No solo es que exportes hidrocarburos, es que financies en otros países acciones o infraestructura o tecnología que emite carbono. Dos ejemplos muy concretos, Corea del Sur y China. Invierten mucho dinero en otros países del sudeste asiático y todavía el día de hoy financian plantas de carbón. Es una contradicción climática que se aceleran a limpiar su propio país con renovables, pero que el dinero que tienen para hacer inversiones internacionales financien todavía plantas de carbón. Esto va a cambiar muy rápidamente porque hay una serie de tendencias a incrementar el riesgo financiero climático, y quizá podemos hablar de esto más adelante, pero entonces dejar nada más en la mente de quienes nos escuchan y ven que pensar, uno son las emisiones en casa y puedo volverme cero emisiones, pero tengo que ser congruente, no exportar hidrocarburos y eventualmente tampoco financiar en otros países actividades que van a contaminar. Me gustaría detenerme en este punto porque implica volver a un tema que dejaste abierto, Isabel, y es, hay una presión diplomática, pero también va a haber una presión de los mercados, una disciplina de los mercados. Una de las noticias relevantes de fines del año pasado fue la carta de Larry Fink de BlackRock a sus, literalmente a toda la gente que integra sus accionistas, su grupo de empresas a las que invierten, diciendo, vamos en serio desde los mercados con acciones que reduzcan el impacto del cambio climático o que eventualmente ayuden a compensar. ¿Qué está pasando en términos de mercados? Esta fue una cumbre de jefes de Estado donde aparecieron brevemente algunos líderes sociales o empresariales, Bill Gates, por ejemplo, pero evidentemente no es el único espacio donde se está discutiendo el cambio climático, no es el único espacio con poder de decisión donde se están tomando acciones. ¿Qué está pasando en los mercados, Isabel? Bueno, mira, me parece que es una pregunta muy relevante porque efectivamente yo creo que la presión sobre todo ha llegado a los grandes inversionistas. El sector financiero, o sea, yo creo que es, digamos, líder hoy en términos de impulsar esta transición, entre otras cosas porque, bueno, pues tienes ahí a los shareholders que ya están exigiendo que se retiren las inversiones del sector petrolero y de gas. Y bueno, pues esto tiene mucho que ver con la nueva generación de inversionistas y también pues muchos inversionistas que se dan cuenta que esta es una realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos poner muchos ejemplos. O sea, estas inversiones se tienen que hacer en un periodo de muy largo plazo. Y, por ejemplo, pues en el sector agrícola ya es clarísimo que en 10, 15, 20 años los impactos del cambio climático son brutales. De suerte que los bancos pues están viendo lo que ya no es negocio dentro de 10, 15 años. Interrumpo, Isabel, el papel del sector financiero que tienen las aseguradoras. Quienes primero prendieron el foco de alerta son las aseguradoras. Lo que les está costando sequías, inundaciones, incendios, los vuelve, vamos a decir, líderes casi contra su voluntad en el esfuerzo del sector financiero. Totalmente. Entonces, bueno, sí, efectivamente, bueno, pues son inversiones que se tienen que hacer a largo plazo, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de fondos de pensión. Y bueno, pues sí se han dado cuenta que, bueno, el sector agrícola, los impactos son brutales, en el sector pesquero los impactos son brutales, estamos hablando de sectores productivos. También, por supuesto, de repente, pues se aceleró el triunfo de las energías renovables a nivel mundial en términos de la maduración de esas tecnologías y, bueno, pues el desplome de los precios de las mismas, ¿no? Esto es a nivel mundial y obviamente, pues sí, la transición es inevitable. Nadie está diciendo
que solamente va a haber energía renovable. Sabemos muy bien que, bueno, pues con el COVID también llegó, digamos, a un pico la demanda por energía en general, pero en particular las energías fósiles. Y por lo tanto, esto aceleró una tendencia que ya se veía venir. O sea, ya las empresas petroleras, British Petroleum, que por cierto hoy se dice Beyond Petroleum, Total, sobre todo las europeas en general, pues obviamente que se dieron cuenta de eso y fueron las primeras también en empezar a poner sobre la mesa estas reducciones importantes a mediados del siglo para que fueran neutrales en términos de las emisiones de carbono. Te quisiera dar un dato nada más para ver además cómo estos vínculos entre el mercado y las decisiones de política pública son importantes. Brian Deese hoy es el jefe del National Economic Council de Biden y él fue también el que lideró el área de sostenibilidad de BlackRock. O sea, esto nomás para darse una idea de cómo esta integración, digamos, entre lo que está pasando en el sector financiero, pues también tiene vasos comunicantes con las decisiones de política pública. Incluso, pues muchos han criticado a John Kerry porque él ve en él ve en el sector privado un motor de la transformación que se requiere y ha sido muy criticado porque dice que eso no va a prosperar, que no es suficiente. Hoy por hoy es cierto que el 60% de las emisiones a nivel global, o sea, proviene de sectores como cemento, acero, aluminio y el sector de la industria química. Entonces, todavía hay mucho por hacer. Ya el sector financiero está liderando y es increíble la cantidad de acciones que se están tomando ahí. Pero al mismo tiempo, pues estamos viendo que el sector productivo esto requiere cambios muy significativos y obviamente el gobierno debe tener los incentivos correctos para impulsar esa transformación. Ahí yo quisiera mencionar que el caso de México, pues a mí me parece clarísimo, es que no es que dejemos de producir petróleo, pero esos recursos que estamos extrayendo hoy deberían de irse a un fondo para promover justamente invertir en la innovación que se requiere para esa transformación del sector productivo. O sea, pues somos un país petrolero, ni modo, pero también lo es Estados Unidos y justamente lo que están planteando es decir, esos recursos que se extraen del sector de fósiles los vamos a utilizar para financiar una transición que es necesaria e inevitable. Mencionabas tú, Isabel, y me gustaría, se perdió ahorita en un momento, y Adrián, pero me gustaría en cualquier caso enfatizar algo que decías tú. El mensaje de Biden dedica mucho tiempo a explicar los empleos que se pueden generar con la economía verde. Tú mencionabas stakeholders, mejor dicho, shareholders. También están los stakeholders, los trabajadores de industrias que se sienten amenazados por el cambio, por la transición, para los cuales tiene que haber un mensaje de esperanza. Decías tú, British Petroleum ahora es Beyond Petroleum. Para muchas personas que están en industrias contaminantes, es muy importante decir, oigan, es que no los vamos a enterrar, los vamos a ayudar a la reconversión. Sí, exactamente. O sea, ahora le paso la palabra a Adrián, pero pues, se habla mucho hoy de justicia climática, ¿no? Hoy habrá que recordar que al tiempo que Biden lanzó todas estas políticas para mostrar su compromiso en la lucha contra el cambio climático, también dijo que tenía que ser una justicia social. Y entonces hay programas hoy que se están visualizando para apoyar justamente a todos esos trabajadores, sobre todo en el sector de producción de carbón. O sea, porque ese es un gran problema en Estados Unidos como es en China, pero creo que hoy estás viendo sindicatos como los sindicatos de mineros del sector de carbón que ya se dieron cuenta que es inevitable, que esto va en serio cuando ven esos planes, sobre todo el plan de
de infraestructura, que como saben, pues se presenta como un plan de generación de empleo que va en serio para quitar los apoyos y los subsidios al sector carbonífero. Pues bueno, los sindicatos hoy están diciendo, vamos a trabajar con Biden para ver cómo se hace esa transición, porque ya saben y les queda claro que es inevitable. Gracias, Isabel. Vamos contigo, Adrián. La presión desde el mercado. Son los líderes de empresas, son sus accionistas. En algunos casos son los trabajadores de las empresas los que están presionando para que este cambio, esta transición desde el mundo empresarial vaya más rápido. Decía Isabel, y me parece relevante, dejó de ser una idea solo quijotesca, utópica, cada vez hace más sentido que las empresas usen fuentes de energía renovables. ¿Cuál es tu reflexión sobre este punto, Adrián? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, con gusto, Luis Miguel. 2 puntos tocaría yo. Primero, creo que la presión viene a manera de sándwich de arriba hacia abajo por parte de los directivos, de los accionistas, como tú señalas, y también por parte de los trabajadores, de abajo hacia arriba, porque buscan que sus empleos del futuro sean más sustentables, de menor impacto en la salud, etcétera. En la parte de arriba hacia abajo de los accionistas de las grandes empresas, hay un movimiento muy fuerte de algunos líderes, incluyendo el líder de esta fundación, el Children's Investment Fund Foundation, que junto con otros magnates multimillonarios del mundo, están ya metiendo criterios muy agresivos e indicadores a los directores ejecutivos de las grandes compañías para ver, evaluarlos si están moviendo o no a acelerar la descarbonización de las empresas, de la planeación, etcétera. Entonces, esto viene muy fuerte y ya se dieron casos de algunos directores ejecutivos que han sido despedidos porque su desempeño en la velocidad con la cual se están moviendo a entender esto e introducirlo en sus empresas no ha sido adecuada según ellos. Por otro lado, también, yo quería mencionar esto de la transición que muy bien acotó Isabel. La transición tiene que ser justa o no será transición. Y aquí hay un ejemplo, hay un sector donde México tiene una gran oportunidad. De las primeras cosas que se tienen que eliminar del mercado, del mundo, es el carbón y yo diría el combustóleo. El combustóleo es muy peculiar porque son muy pocos los países que tienen combustóleo. Tienes combustóleo porque tu refinación es mal hecha, digamos. No hay tiempo de entrar en mucho detalle. Generas demasiado residuo, combustóleo, cuando deberías de generar, cuando refinas, casi nada, muy poquito. Bien. Pero entonces, de lo primero que hay que quitar en el mundo son estas 2 cosas. El combustóleo es como el carbón de México. Tenemos carbón, pero digamos, afortunadamente hay 3 grandes carboeléctricas, no hay 15, pero hay muchas más plantas de combustóleo. Pero carbón en México. Carbón en México es una gran oportunidad para tener un estudio de caso espectacular. ¿Por qué? Porque tenemos nada más, entre comillas, alrededor de 4,000 familias muy bien localizadas. ¿Qué no puede un país como México, con estas capacidades técnicas, institucionales, financieras, decir, vamos a armar un programa de corto, mediano plazo para hacer una reingeniería del tipo de actividades, entrenamiento, ¿qué pueden hacer esas 4,000 familias? No nada más tenemos el imperativo moral de conseguirles un empleo digno, bien remunerado, sino que además va a ser fácil, entre comillas, Luis Miguel, que ese nuevo empleo va a ser con menos riesgos a la salud. Cientos de empleados de las minas del carbón mueren muy jóvenes, mortalidad prematura por estar expuestos a contaminantes, al carbón, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran oportunidad, es una población manejable, está bien acotada. México no depende del carbón. Seguir sacando carbón y usarlo en las plantas de Comisión Federal nos cuesta muy caro. Tenemos todo para decirle al mundo, miren, va México por la eliminación total del carbón para generar electricidad. Claro, no somos Sudáfrica, que depende 70%, o Colombia u otros países. Hay oportunidades para esta transición y termino este comentario diciendo la cantidad de oportunidades donde simultáneamente
atendamos la agenda ambiental climática con la agenda social más básica, más elemental, son formidables, pero hay que meterse, hay que entender un poquito más estas cosas. Perdón, tú abriste la puerta. ¿Quiénes son esas 4,000 familias? ¿Dónde están? ¿Qué más sabemos de ellos? Bueno, muy rápidamente, en la región de Nava, Coahuila, están dos grandes termoeléctricas que queman carbón. Y en ese mismo estado de Coahuila hay alrededor de 4,000 familias que explotan, que extraen el carbón. Algunos de ellos en minas grandes, ¿cómo se llama? Que son propietarias de grandes empresas, más bien, empresas que tienen esas minas. Pero hay mucha actividad a nivel casi hormiga. Y lo que decía el presidente y lo que es también preocupante, decía, vamos a fomentar que los pequeños productores de carbón sean los que se les dé prioridad para que le vendan a Comisión Federal. Muchos problemas con este pronunciamiento. Si son los pequeños productores, son los más explotados históricamente, porque en vez de estar en instalaciones mineras bien acondicionadas, con cuestiones elementales de seguridad industrial, los meten en los llamados pocitos de carbón a rascarle por horas y horas a la pared, se caen las minas, hay accidentes, hay mortalidad, y el que no muere en un accidente muere antes de los 50 años porque tiene los pulmones colapsados de carbón. Entonces, está muy contenido. Los empleados del carbón están todos en Coahuila, aunque hay una gran termoeléctrica en Guerrero, esa quema carbón importado y ahora ya le están dando combustóleo. Entonces, está muy confinado a dos grandes plantas de carbón, 4,000 familias en un solo estado, en una región, y además casi cualquier empleo que tiene que ser digno y bien pagado será mucho mejor en términos de salud y de sustentabilidad para esa población. A esa población me refiero. Sería un caso extraordinario de ejemplo a nivel mundial que México lo puede hacer y llevaría un simbolismo formidable. Me quedo contigo, Adrián, porque me gustaría preguntar, abrir otra beta de esta conversación, de esta rica conversación, es el papel de la sociedad civil y sobre todo el papel de los jóvenes. La protagonista inesperada en la cumbre fue esta chica de Atlacomulco, Chille Bastida. De manera un poco simple, si es la Greta Thunberg mexicana, etcétera, pero en cualquier caso es la voz de una joven que nos recuerda, es un asunto donde la sociedad civil tiene mucho que decir, pero sobre todo, si hablamos de justicia, hay una justicia entre generaciones a la que le tenemos que poner atención. Tú llevas prácticamente toda la vida participando desde la sociedad civil. Me gustaría preguntarte, ¿qué te dice la participación de esta chica de Atlacomulco, Chille Bastida? Pero sobre todo, ¿qué estás viendo desde la sociedad civil que está cambiando con la llegada de Biden? Yo diría con este sentido de urgencia que cada vez es más compartido. Sí, mira, fue la presencia y la participación de esta joven en la cumbre de Biden fue muy importante, llamó la atención y como abejas llegaron a entrevistarla de todo el mundo los siguientes días. Ahora, y en parte quizá porque ella es integrante del movimiento de Greta y Greta a lo mejor no pudo ella estar directamente y fue esta chica. Pero yo lo que rescataría es lo siguiente, está ya un movimiento muy consolidado de jóvenes, no de un grupo, no nada más de Fridays for Future, el grupo de Greta. Hay muchos grupos en todo el mundo de jóvenes, algunos desde nivel de secundaria, preparatoria, universidad, que están cada vez más activos. El caso de México, nosotros tenemos la fortuna de conocer y de interactuar con bastante frecuencia con no menos de unos 8 o 10 grupos de jóvenes de muy diferente origen. Son jóvenes que están en universidades públicas, privadas, algunos de preparatoria, algunos están en los capítulos mexicanos de movimientos internacionales, como el propio Fridays for Future, Extinction Rebellion y algunos otros. Pero ya viene esto creciendo como olla de vapor.
y nadie tiene más legitimidad para exigirnos a las generaciones que ya llevamos aquí un rato de que hay un imperativo de no estrecharles el espacio, las oportunidades de su futuro y casi de su presente. Entonces, no puedo pensar en nadie, en un sector que tenga más legitimidad para gritarnos en la cara y decirnos, pero ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo suficiente? Déjense de cosas. ¿Qué parte es la que no entienden? Incluso lo digo con un sentido de autocrítica profundo, desde el ambientalismo, donde estamos muchos años, ¿hemos hecho lo suficiente con inteligencia, con oportunidad, etcétera? Yo creo que no. Pero no se ha visto, Luis Miguel, todavía se ve la punta del iceberg, pero afortunadamente ese iceberg abajo viene bastante fuerte y sería interesante a lo mejor tener una sesión de estas formidables que arman ustedes en El Economista, solo con panelistas jóvenes, que yo hubiera querido, no a los 18 años que tienen ellos, cuando alguna vez tuve 30 y tantos, tener la mitad de la conciencia, entendimiento técnico y entendimiento de lo que pasa en el mundo, de lo que todos estos jóvenes que hemos conocido ya tienen hoy. Es una cosa espectacular y vamos a ver que van a exigir participar en la toma de decisiones. Y además, termino diciendo, su entendimiento de los aspectos técnicos es muy profundo, pero eso es fácil. Me sorprende más su entendimiento muy sofisticado de la geopolítica del cambio climático y de la política de nuestro país y de lo que nuestro país debería de estar haciendo. Yo añadiría a esta descripción que haces su sentido del tiempo. Cuando nosotros decimos rápido, decimos algo que ocurre en el año. Para ellos rápido es de aquí a pasado mañana, ¿qué vamos a hacer? Esa parte creo que nos viene muy bien a todos. Isabel, sociedad civil, creo que Adrián hizo una muy buena descripción de jóvenes. ¿Qué otros actores relevantes ves en sociedad civil? Tú representas academia, bueno, Adrián también es destacado académico, pero ¿qué estás viendo? ¿Qué otros jugadores de la sociedad civil están subiendo al escenario en esta nueva ola de movimientos alrededor del cambio climático? Bueno, mira, yo más bien te diría que creo que ahí la sociedad civil en México, que ha hecho un esfuerzo importante en esta transición democrática, pues se topa hoy con un gobierno que pues se está poniendo más barreras para que puedan tener un rol importante. Y esto me gustaría subrayarlo porque yo creo que el tema de cambio climático precisamente representa no un asunto ambiental, es un asunto económico y bueno, pues no es menor el que el economista hoy ponga el tema de cambio climático como una prioridad. O sea, como lo dije, para Biden este es un mensaje claro. El tema de cambio climático es parte estratégica y esencial de su agenda económica. Pero así está siendo para los países europeos desde hace un buen rato y cada vez más para otros países. Entonces, esa transición energética, pues en realidad es una transición en los modelos, no solo te diría yo de desarrollo económico, es desarrollo económico, político y ambiental. Y por lo tanto, el papel de la sociedad, y no quiero decir nada más sociedad civil, de la sociedad es fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente que nos veremos todos afectados, unos más, otros menos, si no hacemos nada, pues el impacto del cambio climático va a afectar a muchos. Si hacemos algo, pues sí, va a requerir que algunos sectores y algunos sectores de la sociedad también se vean afectados, mientras otros, pues por esos cambios, se verán favorecidos. Entonces, lo mismo que vemos a nivel internacional en las negociaciones entre los países, pues tiene que suceder a nivel de países. De ahí que el liderazgo de los jóvenes sea muy importante porque ellos son la punta de lanza para realmente hacer que la sociedad, que todos como consumidores, todos aportemos algo. Yo creo que la sociedad civil sí ha hecho esfuerzos muy grandes. O sea, yo que estuve en The Nature Conservancy, puedo decirte
que hay esfuerzos históricos que se han hecho en este país para impulsar una agenda ambiental, pero hoy creo que es muy importante que esos sectores de la sociedad civil, el sector ambiental, sumen fuerzas con los sectores que han trabajado otras áreas del desarrollo social en México, porque este tema crucial va a impactar la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, o sea, las capacidades que tendremos realmente para atender esa agenda de desarrollo. Y no en balde, yo creo que aquí hay una conexión muy fuerte entre la agenda del Acuerdo de París y la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No lo hemos articulado suficientemente y yo creo que ahí estaría la riqueza de que una sociedad civil que hoy se ve pues limitada, que hoy no ve muchas posibilidades, sumar esas fuerzas para ver este tema como un asunto transversal, incluyendo traer al sector privado. Yo cuando estaba en la MEXID impulsamos una iniciativa que era justamente los objetivos de desarrollo sostenible y el sector privado, y no sabes la cantidad de personas que se sumaron, de empresas que estaban representadas porque entienden que hay una necesidad de articular mejor a la sociedad en el tema de cambio climático como un tema crucial para el desarrollo del país y, bueno, del mundo. Dejo para el final uno de los temas más escabrosos, más complicados. Mucha gente me ha preguntado en estos últimos 3 días, ¿qué tiene de malo que el presidente haya propuesto Sembrando Vida en ese contexto? Quiero ampliar la pregunta y es, ¿qué puede hacer México aparte de sembrar árboles? ¿Y qué valor le tenemos que dar a sembrar árboles en el contexto de todo lo que México podría hacer? Empezamos contigo, Isabel. Mira, es un temazo. O sea, yo realmente creo que lo que pasa es que, bueno, en concepto, digamos, sembrar árboles, bueno, pues es una estrategia racional frente al cambio climático, porque, bueno, pues absorben dióxido de carbono. Lo que pasa es que no es tan fácil sembrar árboles y que esos árboles se mantengan. Primero, pues que sean, digamos, que tengan una tasa de éxito alta. Acuérdense que pues ya aquí en México otro presidente propuso, es más, hizo una estrategia, una campaña de reforestación nacional y fue un fracaso. ¿A qué presidente te refieres y en qué periodo? Pues al presidente Felipe Calderón. Acuérdate que para él el tema de cambio climático, en particular el tema de la reforestación, pues era un tema central. Adrián podrá abundar un poco más sobre esa materia. Pero hoy justamente ese es uno de los grandes dilemas. Sí sabemos que la reforestación es muy importante, tiene muchos cobeneficios porque pues, los bosques retienen agua, capturan las emisiones de dióxido de carbono. Si se plantan esos árboles con las metodologías correctas, pueden ayudar a evitar que se compacten los suelos, pueden ayudar a que la productividad agrícola se incremente, pero te puedo decir que se requieren metodologías que hoy existen, o sea, que son sofisticadas, en donde se puede visualizar cómo se da esa reforestación a lo largo del tiempo, porque no vas a tener la reforestación en 1 año, ni en 2 años. Y para que estos esquemas puedan recibir financiamiento internacional, que es lo que hoy están planteando, de hecho se creó en la cumbre misma una nueva iniciativa para promover, para evitar la deforestación y promover la reforestación. $1,000 millones, participa Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, que bueno, históricamente han sido países que han invertido mucho en el tema del evitar la deforestación, y se suman Amazon, Salesforce, Unilever y Nestlé. Y bueno, con esto, con la idea de evitar que siga avanzando la deforestación, porque te sorprendería saber que en los últimos 2 años aumentó en 12% la deforestación. Entonces, sí plantear... ¿Aumentó en México o en el mundo? En el mundo, en el mundo. Entonces, hoy realmente tenemos, sí, esa solución es una solución
que está basada en la naturaleza para incluso potencialmente vincularla a los mercados de carbono. Y esto sería una movilización de recursos de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, países obviamente como Brasil, el Congo, o sea, que tienen recursos importantes en términos de bosques y selvas. Sin embargo, digo, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se necesitan metodologías robustas que den esa, digamos, esa línea base, la transparencia de que se está logrando lo que se dice que se va a lograr. Hoy las tecnologías son muy sofisticadas, satelitales, se pueden ver muy bien cómo se da eso, pero a nivel local, en países como México, pues obviamente que requiere el trabajo con comunidades locales, con pequeños productores, que esos pequeños productores terminan siendo la causa de la deforestación porque amplían la frontera agrícola, simple y sencillamente porque no utilizan las prácticas adecuadas, agotan la productividad de la tierra y entonces van ampliando esa frontera, desmontando, como ellos dicen, o utilizando simple y sencillamente prácticas ganaderas que están muy fragmentadas porque tienen una vaca o dos vacas que son como una inversión en el banco, ¿verdad? Porque si no sale bien su cosecha, pues venden la vaca, pero el problema es que eso es la deforestación hormiga, que ves mucho, por ejemplo, en la península de Yucatán, o lo ves mucho en Chiapas. Entonces, sí hay prácticas hoy, por ejemplo, la ganadería regenerativa, que le muestras a esos pequeños productores cómo pueden integrar el plantar árboles frutales, cómo pueden limitar la ampliación agrícola, y todo el mundo ganaría, pero pues necesitamos un programa que incluya esas metodologías. Se requieren muchos recursos para asegurar que eso se hace bien. Y te lo digo porque, bueno, pues habiendo trabajado en una organización que se dedicaba a eso por varios años, o sea, sí sé que existen esos mecanismos. También necesitaríamos traer al mercado, pues para que se puedan vender los productos a un precio que sea atractivo para esos productores, ¿no? Entonces, como puedes ver, no es un tema sencillo, no es tan fácil de nada más decir, bueno, vamos a sembrar árboles en tantas hectáreas, porque se requiere tener modelos específicos pues, para cada parcela, para cada región, y ver cuál es la realidad en esas zonas para ver cuáles son las mejores metodologías para introducir estas prácticas agrícolas sostenibles al tiempo que mantienes los bosques y las selvas, que bueno, pues normalmente son las que cuidan estas mismas comunidades. Voy con Adrián y te dejo la pregunta, ahorita que volvamos, con ¿qué más podría hacer México en el contexto del esfuerzo rumbo a la cumbre de Glasgow, pero en general en su esfuerzo respecto a esta transición de la que has hablado? Adrián, te hago la misma pregunta que le hacía hace unos minutos a Isabel. ¿Por qué tiene de malo proponer sembrar árboles en el contexto de la cumbre de Biden? Ya elaboró bastante la respuesta Isabel, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿qué se tendría que hacer para que sembrar árboles sea algo más que un gesto político, retórico, y sea algo que sea fructífero, que dé resultados? Cuando una de las tres cosas específicas que dices en una cumbre de jefes de Estado es que vas a sembrar árboles y no das contexto, no muestras una cuestión elemental de que entiendes la importancia del tema, la urgencia del tema, y que entiendes el papel que tu país puede jugar, ahí para empezar tengo problema con que digan, a ver, vamos a sembrar árboles, y no solo eso, vamos a sembrarlo en otros países. Ya Isabel explicó, creo que con mucha claridad, que es una de las áreas potenciales de mitigación climática, de reducción de emisiones o de captura
de carbono que está en la atmósfera a través del crecimiento de la biomasa en los árboles, lo explicó muy bien. Bueno, es una de muchas modalidades. Cada país, así como tiene su huella digital de emisiones, que es el Inventario Nacional de Emisiones, o sea, cómo emite un país con su transporte, con su industria del petróleo, con la minería, con tirando las selvas, con incendios. Cada país es muy diferente. Bueno, partiendo de esa huella digital, de ese análisis que es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que hace muchísimos años que elaboramos estos inventarios en México y se siguen elaborando, entonces sabemos cuáles son las fuentes. Una cuestión elemental que además viene de la rama de la economía es organizar, identificar cuáles son las medidas de control para evitar las emisiones de cada una de esos sectores y acciones que están generando emisiones. Y luego cuantificar cuánto te costaría por tonelada de dióxido de carbono reducido. Esto es lo que los economistas, como tú bien sabes, son las curvas de abatimiento marginal. No son la panacea, pero son muy útiles porque permite a cualquier tomado de decisiones ordenar una lista de las 15, 20, 30 medidas potenciales para reducir emisiones, las ordenas en base a costo-efectividad, en dónde saco más reducción por mis inversiones, por cada peso, pero también en términos de secuencia, qué hago primero, qué hago después. Esto, que ya se conoce en México, es algo que seguramente no está ni remotamente cerca de quienes hoy toman decisiones, empezando por el presidente. Entonces, Sembrando Vida surge así aislado, como decir, Sembrando Vida no surgió, todo parece indicar, ni por una cuestión ambiental, mucho menos climática, sino por decir, vamos a apoyar a las comunidades necesitadas del medio rural que están en pobreza o con muy poco ingreso. No veo como mal el objetivo, pero quedó mucha tarea pendiente, analítica, de revisar dónde sería más pertinente, en dónde sería benéfico, para que no tuviera algunos de los impactos o de los incentivos perversos que ha tenido, que sin ser mayoritarios, está perfectamente documentado que en algunos sitios, como se diseñó el programa, se convirtió en un incentivo. ¿Para qué? Para talar segmentos de bosque o de selva. ¿Para qué? Para mostrar al programa que eran elegibles esos comunitarios y que decían, aquí tengo un área disponible, vean, no hay árboles, aquí vamos a sembrar. Además, acordémonos, Luis Miguel, que había durante muchos años un programa que es otra modalidad totalmente diferente, que era de pago por servicios ambientales. Ahí lo que se hacía a las comunidades, a los ejidatarios, es decir, tú eres propietario de extensiones de bosque y de selva, te voy a pagar, pero porque lo cuides, porque no hay ecosistema más rico que esos ecosistemas de bosque y selva nativos, con la diversidad o biodiversidad original. Eso es lo más rico que puede haber por muchas razones. Entonces, valía la pena pagarles para que lo cuidaran. Ahora ya no, de sopetón se les quitó todo ese dinero y yo no dudo que algunos de los que participaron por años cuidando bosques y selvas, de pronto tú tienes tus bosques, tus selvas y ya no te dan por cuidarlos, pero hay un programa que te da hasta más dinero si es que tienes un espacio donde sembrar árboles frutales y maderables. Oye, date una vuelta la semana que entra que voy a estar listo, ¿no? No, este fenómeno que está bien documentado que sí ocurrió, no es mayoritario, no, pero está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no se diseñó adecuadamente. Entonces, tenemos que tener en el país, desde arriba, desde la presidencia, un absoluto respeto y atención por el diseño de las cosas, por el conocimiento, por la ciencia, por la tecnología, para hacer bien las cosas y con eso maximizar los beneficios de políticas públicas que yo estoy seguro que muchas de ellas tienen la mejor intención, pero no se puede así nomás como que me late, hazle por aquí y hazle. No puede ser. Y entonces la manera como se planteó es como una cosa absolutamente aislada. Y termino mi comentario de por qué creo que fue prematuro plantear una extensión de este programa a Centroamérica. No se ha documentado bien, no se ha hecho una evaluación rigurosa y no existe un sistema georreferenciado, transparente, confiable, que nos permita ya después de 2 años decir, aquí está la radiografía del territorio nacional. Aquí es donde se ha venido sembrando, falta estos lugares y no nos vamos a meter a sembrar una sola hectárea donde sabemos que hay bosques y selva. Eso no existe. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a algo que no ha sido evaluado en lo absoluto y que ha
demostrado problemas de diseño y ya lo queremos extender. Miren esto, como si hubiera sido probado como una maravilla. Yo creo que nos falta un poquito de humildad, pero sobre todo esto se deriva de una falta de interés por el conocimiento, por la cuestión de la factualidad, los elementos técnicos científicos en este y en muchos otros programas. Por eso es que tiene tantos problemas, digamos, para haberse planteado así de sopetón. Y termino diciendo que la manera como se plantearon las 3 medidas, la repotenciación de hidroeléctrica, Sembrando Vida, y luego la forma como se planteó lo del petróleo de México, creo que la forma, el contenido, etcétera, no era en el tono ni la manera en que se estaba haciendo en la reunión. Estoy seguro que la Cancillería sabía y quizás, estoy especulando, hizo otro tipo de consideraciones propuestas, pero todo parece indicar que la Cancillería tiene tantos problemas como nosotros 3 para poder comunicarnos con el presidente. Fueron muy claros en explicar los límites de Sembrando Vidas. Me gustaría, no se me ocurre una mejor manera de cerrar esta conversación que pedirles, Isabel, Adrián, que hagan un esfuerzo de imaginación. ¿Qué es lo que México podría hacer? ¿Qué podría aportar al esfuerzo global? ¿Y qué podría hacer literalmente para hacerse un favor, para hacernos un favor en el corto plazo, corto, mediano plazo? ¿Cuáles son las acciones que están, yo diría, no al alcance de la mano, sino que necesitamos y podemos hacer? Empezamos contigo, Isabel. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, pues es que hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, está fácil la imaginación. Mira, vamos a empezar con el tema del metano. O sea, el metano, pues es un gas muy potente, más de 80 veces el factor de impacto que tiene el dióxido de carbono, pero tiene vida corta, o sea, no se queda tanto tiempo en la atmósfera. Y por lo tanto, este metano hoy se ha vuelto como un tema central. De hecho, surgió en esta cumbre climática como un tema de colaboración entre México y Estados Unidos. Yo creo que eso es un asunto, una agenda que puede traer muchos beneficios, porque fíjate nada más lo que dice un estudio del Environmental Defense Fund, que dice que si nada más las emisiones que ellos reportaron, que son 10 veces mayores que las reportadas oficialmente, se redujeran, adoptando, fíjate, regulación adoptado en el 2018 en México, ya están esas regulaciones en México. Si se hiciera esto, México pudiera reducir casi la totalidad de la meta que planteó del 35% ante el Acuerdo de París. Pero fíjate, perdón, quiero pedirte que repitas. Si se aplicara, síguele. Sí, si se aplicaran, o sea, si se redujeran esas emisiones, ¿sí? Se pudiera cumplir casi la totalidad de la meta del 35% que México planteó ante el Acuerdo de París para el sector de petróleo y gas. Pero además, este estudio también dice, o sea, que estas emisiones fugitivas, o sea, de la producción de gas, representan una pérdida de $200 millones. Es decir, ellos dicen en el estudio 13 veces el presupuesto de la ASEA, es decir, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial de Protección al Medio Ambiente. Además, habrá que decir que el metano, o sea, que en este estudio nada más lo que midieron, un solo complejo procesador de gas que incorporaron en este estudio, pudiera satisfacer la mitad del consumo de gas residencial en todo el país. Es decir, somos muy ineficientes en la producción de gas, y si se redujeran estas emisiones de gas de efecto invernadero corto, o sea, pues lo que se pudiera lograr es reducir la ineficiencia, tener más recursos para el presupuesto de la CEA, cumplir con las metas climáticas y con una agenda de colaboración bilateral. O sea, a mí me parece que este es un tema crucial. Ya lo mencionaron en la reunión entre Marcelo Ebrard y John Kerry, y creo que es un área en donde pudiéramos ver avances muy importantes. La otra que yo te diría
es el sector de transporte en México. Y bueno, ahí Adrián puede hablar de muchos temas. Él conoce muy bien porque ha estado en la discusión sobre todo de estándares de eficiencia de combustible. Pero a mí me gustaría apuntar al hecho de que pues, el sector transporte y en particular el sector automotor pues es un sector estratégico para la economía mexicana, como tú sabes. O sea, el 25% del PIB manufacturero viene de ese sector. Es un sector integrado no solo con Estados Unidos, sino también con Canadá. Y pensemos qué implicaciones tendrá el hecho de que hoy Biden está diciendo que uno de los puntos fundamentales de su plan de infraestructura es facilitar y acelerar la electrificación del sector transporte y hacer los vehículos eléctricos accesibles y que, bueno, pues empiecen a tener un impacto importante en ese sector. ¿Qué implicaciones va a tener para una economía, o sea, para un sector como el automotriz mexicano integrado a estos sistemas de producción? Pues es importantísimo, porque además, pues bueno, el sector de combustión interna requiere muchas partes, pero no es el caso de una batería, que es lo que hace funcionar a este vehículo. Entonces, creo que ahí hay toda una agenda muy amplia en donde pudiera haber una cooperación robusta, no solo entre México y Estados Unidos, sino también Canadá, pero en donde tendrá que haber una participación importante de las universidades. Hoy la Universidad de California tiene pues muchos recursos justamente por California ser líder en este tema de la transición energética y en particular pues ser líder impulsor de los vehículos eléctricos. Ya hay regulaciones muy importantes y ahí bueno pues estamos buscando la oportunidad de colaborar con el sector público en México, ayudar a los dos gobiernos a identificar pues esas áreas, unas en donde va a haber muchas oportunidades, pero otras en donde ya decíamos, pues requerirá una visión de justicia en esta transición en el sector automotor, que es muy importante. México es el sexto productor automotor y esta nueva tendencia global y que ya se va a acelerar con las políticas de Biden tendrá un impacto significativo en nuestro país. Muchísimas gracias, Isabel. Adrián Fernández, ¿qué puede hacer México? ¿Dónde podría contribuir el esfuerzo global y dónde podría ayudarse a sí mismo? Mira, la respuesta a esta pregunta o estas preguntas es casi como, ¿qué haría México para que no lo reprueben después de que reprobó el primer examen y que alcance a pasar la materia antes de la cumbre de Glasgow? El extraordinario. Sí, bueno, digamos que todavía es un examen, el final importante es en Glasgow y de aquí a entonces puede hacer justo varias cosas. Me gusta mucho que Isabel trae a colación el tema del metano. Y déjame nada más añadir a la estupenda explicación que dio ella que esos lineamientos, esas directivas que no son más que estándares, que ya existen, quien pidió que se pospusieran y que no entraran en operación el 1 de enero fue Pemex. Esos lineamientos para que se controlaran las fugas, las emisiones, el quemado y peor aún el venteo de metano en toda la actividad de extracción de petróleo y gas, todas las empresas petroleras que trabajan en México avanzaron con lo que esas directivas decían y al cuarto para las 12, como se sospechaba, Pemex, siguiendo su tradición de 4 décadas, que al menos yo debo de conocerlos, pidió moratoria y gestionó con la Secretaría de Economía, que a su vez gestionó con Medio Ambiente, es decir, no, muévanlo, no hay manera que Pemex empiece a atender esta tarea. Está en sus manos, simplemente si se entendiera las oportunidades, no seguiríamos dando bandazos como en el caso de que Pemex pide esto. Segundo ejemplo muy concreto, semejante a lo del metano, otro compuesto de vida corta que ofrece gran oportunidad para bajar emisiones y que México atinadamente incluyó en sus metas de París es la propuesta de bajar las emisiones de carbono negro del hollín. El hollín que se produce con la combustión de combustibles como el carbón y como el combustóleo, como el diésel mismo en los vehículos a diésel. Bueno, para reducir el carbón negro lo que necesitas es que las unidades a diésel
no emitan esas grandes nubes de contaminantes y que los vehículos nuevos que se vendan en México a diésel, camiones de carga, de pasajeros interurbanos, etcétera, ya sean de tecnologías recientes. Y digo recientes porque es penoso. No hemos logrado introducir en México camiones que cumplen con emisiones bajas que están desde el 2010 en Europa y en Estados Unidos. Así estamos de mal. ¿Y por qué? Así como Pemex ha impedido que entren las regulaciones de metano, la industria de los camiones y tractocamiones de México ha impedido que dar ese pasito a vender solo unidades de última generación que ya las tienen. Lo que dicen ellos es, hasta que no haya el 100% de cobertura de diésel y el trabajo azufre, no vamos a avanzar. En otros países donde se ha avanzado exitosamente con las normas estrictas de emisiones de diésel, no se tenía el 100% de cobertura. Sin embargo, aquí es un caso, lo he dicho yo muchas veces, de captura regulatoria. Entonces ahí ni enterada está el gobierno, no entiende el tema, entonces permite, acepta la petición de decir, sigamos pateando más años para adelante. Isabel tocó otro tema muy importante, también de normatividad en el sector transporte, las normas de eficiencia vehicular. México tiene más de una década, Luis Miguel, de rezago en sus normas de eficiencia. Una norma de eficiencia es aquella que establece a todos los que venden, por ejemplo, automóviles en México, camionetas, etcétera, cuál es el promedio de rendimiento de combustible o de eficiencia vehicular o de emisiones de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, que el promedio de todo lo que vendes al mercado en un año, tus modelos 2020, por ejemplo, debe de tener. Si tú eres muy exitoso vendiendo muchas camionetas de 8 cilindros súper contaminantes que consumen mucho combustible, la norma te obligaría a compensarlo o con vender más vehículos compactos de 4 cilindros ahorradores, o ahí sí vender algunos híbridos más para que el promedio salga bien. No estamos hablando, porque aquí esta es la discusión y el argumento que mete la industria, con el que también se ha mareado el gobierno, y también, perdón que lo diga, no hay conocimiento del tema, entonces se pasa lo que la industria les impone y les manipula. Entonces, es la medida más costo efectiva de todas, Luis Miguel, es decirles, industria, quiero que ya avancemos a acercarnos a lo que ya vienen cumpliendo ustedes en otros países. No les voy a exigir vehículos eléctricos, tampoco les voy a dar un incentivo de $3,000 por vehículo eléctrico, no, no se trata de eso. Simplemente, chatos, vendan menos camionetas de 8 cilindros, ya sé que por unidades donde más ganan dinero. Lo siento, vamos a trabajar también el lado de la demanda de combustibles. Si el presidente a alguien le explicara esto, él daría brincos de alegría y dice, sí, hay dos maneras de buscar la autosuficiencia de combustibles. Una es refinar hasta que empate a la demanda con mi oferta. La otra es baja la demanda. No lo entienden aparentemente tampoco. Ahí está una gran oportunidad. Estos ejemplos que hemos dado son de alto impacto, muy costo efectivas y que México puede simplemente implementar la próxima semana. Dar la instrucción y decir, aquí hay 4 o 5 medidas, las instrumentamos. Y que de paso anuncie pues, un sistema georreferenciado muy decente para Sembrando Vida, porque de acuerdo a datos de WRI México, del Forest Watch, parece que en los 2 primeros años de esta administración se ha incrementado la deforestación con respecto a los 4 años anteriores. No tenemos información para decir, fue por Sembrando Vida, no. Eso sería una cosa de la cual yo no tengo argumentos. Pero el hecho es que se incrementó la deforestación. Eso sí es un hecho. ¿Por qué ocurrió esto? Si lo que queremos es que bajemos la deforestación hasta que sea 0 de aquí al 2030. Entonces, sí hay cosas muy concretas, no nos cuestan una fortuna, muchas son de carácter normativo, la industria lo sabe y la industria de camiones, de automóviles y algunos otros, Pemex, pues festejan cada año de que no hay un gobierno suficientemente, capaz, con conocimiento para avanzar. Esto no es nuevo. Algunas de estas medidas o la falta de ellas las estamos heredando desde hace más de una década, pero hubiéramos esperado que al estar allá a la mano, como dicen, frutos listos ahí a la mano, que sin mucho problema, pues este gobierno las hubiera capitalizado para decir, ahora sí es diferente. Estas que me dejaron aquí atrasadas de 10, 15 años, nosotros sí avanzamos. No avanzaron. Están igual con esa inercia de no poner atención
al medio ambiente y al cambio climático porque no ha permeado hasta arriba el entendimiento suficiente para que con esa sobrada capacidad, capital política del presidente, determinación que tiene, si quieren terquedad, cuando él apunta bien a una cosa, tiene todo el capital político y la legitimidad democrática para que haga pasar las cosas. Por eso me atrevo a decir que no le ha llegado el entendimiento y el conocimiento de esas oportunidades magníficas que tiene para entregar mejores cuentas. Muchísimas gracias, Adrián Fernández, Isabel Studer. Muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron siguiendo a través de esta transmisión especial del Economista dedicada a analizar la cumbre climática y lo que sigue para México. Muy agradecido, Adrián, muy agradecido, Isabel. Hasta pronto. Un abrazo fuerte para los dos. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Miguel. Gracias.